Soy Nova. Soy Ayoy, y esto es Agente Stack Daily. OpenClass 6.1 está al frente del ciclo. Agregó orquestación de Borgboard que convierte un Kanban en una superficie de coordinación multiagente con ejecuciones de tablero respaldadas por tareas, introdujo un Skill Workshop gobernado con flujos de aplicar, rechazar y cuarentena además de metadatos de rollback, movió el estado de iMessage y el libro mayor de instalación de plugins a SQLite para reinicios limpios, y apretó timers acotados en las rutas de solicitudes de proveedores y plugins. Cloud Code 162 también se movió, agregando un campo waiting for a Cloud Agents, son para que finalmente puedas ver por qué una sesión en segundo plano está atascada, mostrando Remote Control como una pastilla persistente en el footer, y apilando correcciones de reglas de permisos e interrupciones que cerraron dolores reales de operadores. Vas a escuchar la mecánica de los releases primero. Borgboard como un tablero multiagente respaldado por tareas. Skill Workshop como una ruta gobernada para skills escritas por agentes. Recuperación respaldada por SQLite para mensajes y plugins. Y campos de estado de Cloud Code que explican agentes en segundo plano atascados. La segunda mitad sigue la capa de modelo y memoria. WEN 3.7 para codificación versus enrutamiento multimodal. Agent Memory para recuerdo compartido entre agentes. CodeGraph Context para preguntas de repo basadas en grafos. Y Repo Brain para memoria liviana de decisiones. Después del bloque de Harness pasamos a la línea de modelos con WEN 3.7 Max y Plus separando cargas de trabajo de codificación de las multimodales, ambos OpenWeight, ambos diseñados para uso agéntico. Luego tres miradas diferentes sobre contexto persistente para agentes de codificación. Agent Memory como servidor de memoria compartido entre agentes, CodeGraph Context como superficie de consulta de código basada en grafos, y Repo Brain como lock ligero de decisiones. El hilo común es continuidad, los agentes necesitan estado de trabajo duradero, conocimiento de repo duradero y memoria duradera antes de que la automatización de larga duración se sienta confiable. Tres capas se están moviendo al mismo tiempo, y la forma más útil de escuchar es mantenerlas separadas. La capa de Harness está consolidándose alrededor de un número menor de superficies conocidas. OpenClass 6.1 es el paso más concreto hacia que OpenClass sea una superficie de coordinación y gobernanza, no solo un runtime. Borgboard es el titular, un tablero de planificación y seguimiento de ejecución multiagente con primitivas de orquestación, ejecuciones de tablero respaldadas por tareas y comentarios de tareas en el modal de edición. Que los comentarios vivan en el mismo modal que el cuerpo de la tarea es un detalle pequeño que importa, porque la revisión deja de decaer cuando está embebida junto al trabajo. Skill Workshop es el segundo movimiento grande. Mueve la autoría de skills a una superficie gobernada. El ciclo de vida de propuestas es aplicar, rechazar o cuarentena, confront matter versionado y fechado, escaneo de archivos de soporte y hashing, y una herramienta de agente skill-workshop que un agente puede llamar para manejar el flujo él mismo. El agente ya no es solo un consumidor de skills aprobadas. Es un participante en el loop de aprobación. Recuperación es la tercera área. El estado del monitor de iMessage, las colas entrantes y el libro mayor de instalación de plugins ahora persisten en SQLite, así que los reinicios se recuperan sin escaneo duplicado del file system. Timers acotados y reintentos envuelven las rutas de solicitudes de proveedores y plugins, así que OAuth, códigos de dispositivo, descargas de medios, proofs de servicios locales y pooling de contenido generado todos fallan limpiamente en lugar de colgar una ejecución indefinidamente. Del lado de Cloud Code, 162 es el último de una serie de releases de apretamiento. El cambio más visible para operadores es Waiting for en Cloud Agents XON, que muestra si un agente en segundo plano está bloqueado en un prompt de permiso, una herramienta de larga ejecución o un handoff de subagente. Las reglas de permiso de WebFetch ahora tienen precedencia sobre auto-allow de hosts preaprobados. Los timeouts de servidor MCP debajo de un segundo ya no hacen flow a un watchdog de un segundo. Y una interrupción presionada al inicio exacto de un turno en Stream son o sesiones de SDK ya no cae silenciosamente. La historia del modelo es la separación de WEN 3.7. Alibaba envió dos variantes distintas, Max para razonamiento, codificación y matemática, Plus para multimodal y visión. Ambos son OpenWeight, ambos están en OpenRouter, ambos se pueden jalar a través de Oyama o LM Studio. El enrutamiento de modelos se pone más interesante cuando puedes elegir un modelo de codificación para ediciones de código y un modelo multimodal para capturas de pantalla, y ejecutar ambos localmente o detrás de un único gateway de API.
Y la historia del tooling de agentes son 3 proyectos atacando el mismo problema desde ángulos diferentes. Agent Memory le da a cada agente en tu máquina un servidor de memoria compartido en el puerto 3111 con puntaje de confianza, gestión de ciclo de vida, un grafo de conocimiento y búsqueda híbrida. CodeGraph Context indexa tu repo en una base de datos de grafos y lo expone a través de una CLI y un servidor MCP, así un agente puede responder preguntas estructurales sin grepear docenas de archivos. RepoBrain es la opción ligera, un log de decisiones y patrones CLI First enfocado en Cloud Code y Codex. Tomémoslos en orden. OpenClass 6.1 aterrizó el 3 de junio y es el release estable más significativo en memoria reciente. La forma de verlo es 3 capas concéntricas, el runtime se está endureciendo. El área de superficie se está ampliando hacia coordinación y gobernanza, y el modelo de proveedor se está ensanchando. Cada capa importa, y las capas se refuerzan entre sí. Una superficie de coordinación solo es útil si el runtime debajo es confiable, y un runtime solo es útil si puede enrutar al modelo correcto. Empecemos con Borgboard, porque ahí es donde aparece el nuevo modelo mental. Un tablero Kanban no es una idea nueva. La pregunta interesante es qué tipo de tablero Kanban es. En Borgboard, el tablero impulsa descomposición real de tareas con herramientas de coordinación de agentes para planificación y seguimiento de ejecución multiagente. Las ejecuciones de tablero están respaldadas por tareas, lo que significa que una ejecución de tablero no es solo una pantalla de estado. Es una unidad real de ejecución que la capa de orquestación puede actuar sobre. El modal de edición es donde sucede el trabajo día a día del operador. Los comentarios de tareas viven en el mismo modal que el cuerpo de la tarea, así que cuando un revisor quiere dejar una nota o rechazar el reclamo de un subagente, la conversación vive junto al trabajo. Cuando los comentarios viven en un hilo separado o una herramienta separada, decaen. Los pasas de largo, olvidas abordarlos, el subagente hace su siguiente turno sin verlos. Embebiéndolos en el modal de edición mantiene la revisión pegajosa. Las primitivas de orquestación son lo que hace diferente a Borgboard de una herramienta de gestión de proyectos. Las primitivas son los verbos que la capa de agente puede llamar, asignar una tarea, descomponer una tarea, seguir una ejecución, comentar, revisar, entregar. Cuando esos verbos están disponibles para los agentes, el tablero deja de ser un lugar donde humanos observan agentes y se convierte en un lugar donde agentes coordinan entre sí, supervisados por humanos. OpenClaw está pasando de un runtime de agente único hacia una capa de coordinación multiagente, y el tablero es la superficie que hace eso visible. Skill Workshop es la segunda adición mayor. La autoría de Skills históricamente ha sido, edita un archivo Markdown y espera que nada se rompa o, envía un PR y espera. Skill Workshop agrega un camino medio guardado. Las propuestas fluyen a través de aplicar, rechazar o cuarentena. Las propuestas pendientes pueden ser revisadas en lugar con front matter de propuesta versionado y fechado. Las propuestas aprobadas pueden cargar archivos de soporte bajo carpetas de Skill estándar. Y esos archivos de soporte reciben salvaguardas de escáner, hash y rollback. El detalle importante es la herramienta de agente Skill-Workshop. Un agente ahora puede iniciar una propuesta de skill, obtenerla revisada y tenerla aprobada enteramente dentro del runtime de OpenClaw. El agente no está llenando un ticket para que un humano lo vea después. Está participando en el flujo de revisión. Y la guía de Skill Workshop aparece en los prompts de AppServer de Codex cuando Skill-Workshop está disponible, lo que significa que un agente respaldado por Codex puede pedir gobernanza de skills en el momento correcto de una ejecución. El encuadre gobernado gana su peso en los metadatos de rollback, el escaneo de archivos de soporte, el hash de esos archivos, y el estado de cuarentena para propuestas que se ven sospechosas. Si una propuesta modifica un archivo fuera de la carpeta de Skill estándar, el escáner lo atrapa. Si un archivo de soporte cambia después de la aprobación, el desajuste de hash lo atrapa. Si una propuesta resulta estar rota en producción, los metadatos de rollback le dicen al operador exactamente qué versión revertir. La recuperación es la tercera área principal, y la que los operadores sentirán más directamente. El estado del monitor de iMessage, las colas de entrada y el layer de instalación de plugins ahora persisten en SQLite. El índice de instalación de plugins solía requerir un escaneo del sistema de archivos en cada recarga. Para una configuración con decenas de plugins, ese escaneo es un costo notable.
Mover el índice a SQLite significa que la búsqueda de paquetes instalados es una lectura indexada rápida en lugar de un recorrido de directorio, y sobrevive a los reinicios sin perder estado. Los timers y reintentos limitados son más silenciosos pero igual de importantes. Las rutas de solicitud de providers y plugins ahora tienen timeouts explícitos en OAuth y lifetimes de device code, descargas de medios, previews de servicios locales y pooling de contenido generado. El comportamiento anterior en muchas de estas rutas era esperar indefinidamente en una llamada de red bloqueada, y solo fallar cuando el humano lo notaba. El nuevo comportamiento es una espera limitada, un reintento limpio y una superficie de falla definida si el límite expira. El manejo de interrupción de tool calls cierra una carrera que ha dominado el foro de soporte. El modo de falla clásico es que una tool call inicia, la red cae, el timeout se dispara, el runtime intenta limpiar, y la limpieza compite con la respuesta parcial, dejando la sesión en un estado confundido. 6.1 cierra esa carrera de manera más limpia a través de 5 pull requests, con el resultado de que las tool calls interrumpidas, los enlaces de sesión obsoletos y los handovers de compactación se recuperan de una manera definida. La entrega por canales y móviles más estable en Telegram, WhatsApp, iMessage, Slack, Discord, Microsoft Teams, Google Chat, Google Meet y la superficie de toque en tiempo real de iOS. iOS obtiene valores predeterminados de relay de push hospedado, reproducción de toque en tiempo real y un path de PIN de WebSocket protegido. El PIN protegido importa porque una sesión móvil que pierde su conexión WebSocket solía morir silenciosamente, o generar spam de reconexiones. El nuevo path es una estrategia de reconexión única y sensata. Del lado del provider, Minimax M3 ahora está registrado con su ventana de contexto de 1 millón de tokens, arquitectura de atención dispersa, capacidades multimodales y la herramienta Minimax Code. Los agentes administrados por OpenCLA pueden enrutar a Minimax M3 a través de la interfaz estándar del provider sin configuración personalizada. Los endpoints OAuth de cuenta están incluidos en los metadatos del provider. Las correcciones de catálogo de Google y Vertex abordan la navegación de modelos y la carga de catálogo con reconocimiento de credenciales. OpenRouter ahora usa SQLite para el caching de metadatos de modelos, así que el estado del catálogo sobrevive a los reinicios y evita llamadas de red repetidas. Las capacidades de 1 millón de tokens de Copilot Cloud son reconocidas. La alineación de razonamiento de Foundry aborda modelos de razonamiento a través del endpoint de Foundry de Microsoft. Y las GARs de respuesta reply de OpenAI protegen contra casos extremos de reply no determinístico. CodeMode añade namespaces internos para sesiones de agente con alcance y globales con dispatch de herramientas de namespace exacto, más archivos API de MCP y docs para integraciones de CodeMode. Skills, metadatos de sesión, estado de runtime del gateway, metadatos de plugins, memory watches y escrituras de store hacen menos trabajo repetido en rutas frecuentes. La evaluación honesta de 6. 1 es que las features destacadas y las features de plomería son igualmente importantes. Borgboard y Skill Workshop se llevan las capturas de pantalla. El estado respaldado por SQLite y los timers limitados son lo que hace que las capturas de pantalla sean confiables. La reacción de los early adapters ha sido positiva en el lado de Borgboard, con el flujo de gobernanza de Skill Workshop siendo señalado como la respuesta correcta a la pregunta de quién vigila a los agentes. Claude Code 162 es el último de una serie de releases que se apretujan, y la manera correcta de pensar sobre el periodo reciente es como un pase de papercuts en lugar de una caída de features. Casi cada cambio cierra un caso extremo. Y el efecto acumulativo es una CLI que es significativamente menos sorprendente. El cambio más útil para operadores es que Claude Agents son ahora incluye un campo Waiting-for. Para cualquiera que ejecute agentes en segundo plano, el modo de falla anterior era que un agente deja de progresar, la UI muestra running y tienes que adjuntar a la sesión, desplazarte por la transcripción y descubrir en qué está bloqueado el agente. Un permiso prompt es el culpable más común, pero el agente también podría estar esperando en una tool de larga duración, una llamada de provider bloqueada o un subagente en cola. El nuevo campo muestra la razón en XON. Si Waiting-for lee permission-prompt, sabes que debes ver el permiso pendiente. Si lee tool-cal, long-running-command, sabes que el agente está esperando en un subproces. Si lee subagent, pending-handoff, sabes que el agente está esperando en una sesión hijo. El efecto práctico es que puedes escribir tooling de operador que diagnosticas tools sin requerir que un humano se adjunte e inspeccione,
Para un equipo que ejecuta 5 o 10 agentes en segundo plano, eso es un cambio significativo en observabilidad. Las reglas de permiso de WebFetch ahora tienen prioridad sobre el auto-allow de hosts preaprobados. El comportamiento anterior era una fuente de sorpresa real. Un equipo podía agregar un dominio a una lista de hosts preaprobados, y luego agregar una regla de denegación explícita más específica en un subdominio, y el auto-allow todavía ganaba. La corrección hace que las reglas explícitas de deny, ask y allow sean autoritativas, que es el único comportamiento que tiene sentido. Si escribiste una regla de deny, lo dijiste en serio. El manejo de rutas en Windows está corregido para backslashes y rutas con variantes de mayúsculas / minúsculas. Las reglas de deny de lectura ya no ocultan archivos de los resultados de globigrep, lo que elimina una receta para tool calls confundidas y violaciones de permiso silenciosas. El cambio de timeout de MCP es una corrección de ergonomía pequeña pero real. Los valores de configuración de timeout por servidor por debajo de 1 segundo solían redondearse a un watchdog de 1 segundo, lo que significaba que un timeout agresivamente deliberado sería silenciosamente elevado y luego abortaría cada tool call contra ese servidor. El nuevo comportamiento es que los valores por debajo de 1 segundo pasan al default, o mcp-tool-timeout, y Claude MCP-get los anota para que puedas ver que se aplicó. Para cualquiera que ejecute servidores MCP contra APIs upstream con rate limit, esa corrección sola vale la upgrade. El manejo de interrupciones al inicio de un turno está corregido para sesiones Streamson y SDK. La carrera anterior era, presionas ESC inmediatamente después de enviar un prompt, el turno aún no ha comenzado a procesarse, la interrupción se cae, y el turno se ejecuta hasta completarse sin retroalimentación de que intentaste cancelarlo. El nuevo comportamiento muestra una señal de feedback interrupted, para que un llamador de SDK pueda saber que la cancelación aterrizó. La operación LSP Workspace Symbol ahora acepta un parámetro de query y lo pasa al Language Server, lo que es una mejora pequeña pero real para cualquier agente que dependa de búsqueda de símbolos basada en LSP. El rebranding de Windsurf a Debian se refleja en los comandos las relevantes, y los avisos de inicio más silenciosos agrupan por severidad con información de sesión y anuncios compartiendo una sola línea por lanzamiento. La UI de Claude Agents obtiene un conjunto de correcciones de calidad, el detalle de status ya no trunca en anchos de columna estrechos, los nombres de sesión largos ya no truncan en 40 columnas. Attach ya no rebota de vuelta a la lista de sesiones en el primer intento después de un reinicio de servicio en segundo plano, y el pegado de imagen funciona en el dispatch input y el display box de sesión. El backgrounding con la flecha izquierda ya no pierde silenciosamente la conversación cuando el servicio en segundo plano no puede iniciar. El hand silencioso de inicio cuando el directorio de config es de solo lectura o no escribible está corregido. Claude Code ahora inicia con config en memoria y muestra el error. El footer de Remote Control es un cambio pequeño pero útil. Remote Control solía aparecer como un mensaje de inicio que se desplazaba tan pronto como la sesión se ocupaba, lo que significaba que los operadores a veces perdían la pista de si la sesión estaba realmente bajo supervisión remota. El footer persistente mantiene el enlace de sesión visible. La evaluación honesta de 162 es que lo destacado es Byte-Infor, y todo lo demás es el resto de la pila de paper cuts. Si has estado presentando bug reports intermitentes sobre agentes en segundo plano, precedencia de reglas de permiso o timeouts de MCP, este es el release que cierra los peores de ellos. Si no has estado presentando esos reports, probablemente solo notes que la CLI se siente menos sorprendente este mes. Ese es el resultado correcto para un release de estrechamiento, y deja espacio para una caída de features más sustancial más adelante en el ciclo. El ritmo de los releases recientes también vale la pena notar. La CLI se está moviendo más rápido de lo que estaba hace un trimestre, y los equipos que tienen automatización fijada a una versión específica van a querer pensar en su cadencia de upgrade. Win 3.7 aterrizó en mayo con 2 variantes distintas, y la división es significativa. Win 3.7 Max apunta a razonamiento, codificación y matemáticas. Esa es la misma categoría que Codex, los modelos principales de Claude Code, y los otros modelos de frontera enfocados en codificación. Si estás seleccionando un modelo para un agente de codificación, Max es la variante a evaluar primero. Win 3.7 Plus está optimizado para multimodal y visión. Eso significa comprensión de documentos, interpretación de capturas de pantalla, lectura de diagramas y el tipo de trabajo donde la entrada no es solo texto.
Si tu agente tiene que manejar imágenes o documentos escaneados, Plus es la variante que apunta a esa categoría. La división refleja el patrón más amplio de la industria de tamaños de modelo diferenciados para diferentes perfiles de tareas, pero la posición de peso abierto de WEN es lo que hace que la división sea interesante para una audiencia de agentes. Puedes descargar una cuantización Max localmente para trabajo de programación y una cuantización Plus localmente para trabajo multimodal, y enrutar entre ellas según la tarea. O puedes acceder a ambas a través de la API de OpenRouter y dejar que el harness enrute. La superficie de despliegue es la misma de cualquier manera. El encuadernamiento propio de WEN posiciona 3.7 como diseñada para flujos de trabajo agénticos, no solo para completado de chat. La ventana de contexto y las capacidades de uso de herramientas están posicionadas para casos de uso de agente computadora. Ese encuadernamiento es consistente con cómo el ecosistema más amplio de stack de agentes está pensando en los modelos. El modelo correcto es el que puede mantener llamadas de herramientas, leer contextos largos y recuperarse de pasos fallidos sin perder el hilo. Para despliegue local, las cuantizaciones de WEN 3.7 están disponibles a través de Oyama, LM Studio y herramientas similares. El MLX Engine de LM Studio tiene optimizaciones explícitas para la familia WEN anterior, y el lanzamiento de 3.7 sugiere que esas optimizaciones se transmiten para desarrolladores de Apple Silicon que ejecutan localmente. El mensaje de DGX Spark de NVIDIA destaca las optimizaciones de WEN como parte de la historia del stack de agentes local, lo que sugiere que la familia 3.7 seguirá el mismo camino de despliegue para computadoras de agentes locales. El consejo práctico es sencillo. Si estás enrutando entre tareas de programación y multimodales, elige según el carril. Max para generación de código, revisión de código, refactorización y tareas que requieren mucho razonamiento. Plus para comprensión de documentos, análisis de imágenes y entradas visuales. Si ya estás ejecutando un modelo de programación de frontera y el cuello de botella es el manejo multimodal, Plus es el candidato a probar contra tu ruta multimodal actual. Si el cuello de botella es la calidad de programación, Max es el candidato a probar contra tu modelo de programación actual. Donde las afirmaciones de los proveedores aún necesitan confirmaciones en la cola larga de comportamientos agénticos. Los benchmarks propios de WEN en razonamiento y programación son útiles, pero la prueba real para una audiencia de agentes es si el modelo se mantiene bien a través de ejecuciones largas de múltiples pasos, si se recupera limpiamente de fallas de herramientas, y si la variante multimodal no degrada en entradas de solo texto. La reacción temprana de la comunidad ha sido entusiasta en Max para revisión de código y refactorización estructurada, con Plus obteniendo notas positivas en trabajo de documentos y capturas de pantalla, pero comentarios mixtos en tablas densas y OCR de fuente pequeña. Trata las rutas de OpenRouter y Oyama como el carril de evaluación y observa la reacción de la comunidad en las próximas semanas. Agent Memory es la más ambiciosa de las tres herramientas de contexto, y la forma correcta de pensarla es como un servidor de memoria compartido para todo el stack de agentes local. El problema que resuelve es el problema de la pizarra en blanco. Cada agente que levantas, ya sea Cloud Code, Codex, GitHub Copilot CLI, Cursor, Gemini CLI, Hermes, OpenCLA, Pi, OpenCode, o cualquier cliente MCP, comienza sin memoria de lo que hiciste la semana pasada. Si pasaste una hora en Cloud Code explicando la arquitectura de un servicio, y luego abres Codex para hacer una tarea relacionada, Codex no tiene idea de que esa conversación sucedió. Agent Memory se ejecuta como un servidor de memoria en el puerto 3111, instalado como un paquete global de NPM, construido sobre el motor 3. Una vez en ejecución, los agentes se conectan a través de plugins nativos, hooks o MCP dependiendo de lo que el agente soporte. Cloud Code obtiene un plugin nativo, 12 hooks y MCP. Codex obtiene un plugin nativo, 6 hooks y MCP. OpenCLA y Hermes ambos obtienen un plugin nativo y MCP. La profundidad del cableado varía por agente, pero el servidor subyacente es el mismo, lo que significa que una memoria escrita por un agente es legible por otro. El conjunto de características va más allá del simple almacenamiento clave-valor. Hay puntuación de confianza en las memorias almacenadas. Así el sistema puede priorizar memorias recientes y de alta confianza sobre las obsoletas o de baja confianza. Hay gestión del ciclo de vida, así las memorias pueden caducar o ser explícitamente jubiladas. Hay una representación de grafo de conocimiento, así las memorias relacionadas pueden ser enlazadas.
Hay búsqueda híbrida, así la ruta de recuperación puede combinar coincidencia de palabras clave y semántica. La puntuación de confianza es particularmente importante para una audiencia de agentes, porque la alternativa es tratar cada memoria como igualmente autoritativa, y eso rápidamente produce un almacén lleno de guía obsoleta que el agente trata como política actual. La historia de agente cruzado es la parte que cambia la matemática del flujo de trabajo. Un desarrollador que usa Claude Code para refactorización de alto nivel, Codex para operaciones de shell y archivos, y Hermes para orquestar tareas de múltiples pasos actualmente tiene 3 ventanas de contexto independientes. Con Agent Memory, el mismo servidor de memoria se sienta detrás de los 3, así el contexto de la sesión de un agente informa lo que hace el siguiente agente. Un visor en tiempo real y una 3 console están incluidos, así puedes ver qué hay en el almacén de memoria, observar cómo aterrizan nuevas memorias e inspeccionar el grafo de conocimiento. El repositorio se mantiene activamente con commits recientes, lo que importa para una herramienta de contexto. La estructura de datos solo es útil si el proyecto se mantiene actualizado, porque el modo de falla para una herramienta de memoria abandonada es la podredumbre silenciosa a medida que el panorama de agentes cambia a su alrededor. La evaluación honesta es que la memoria compartida de agente cruzado es una categoría que aún está encontrando su forma. Diferentes agentes tienen diferentes convenciones de prompts, diferentes superficies de herramientas y diferentes convenciones para lo que cuenta como memoria. El enfoque de Agent Memory de usar un servidor compartido con conectores por agente es una forma de resolver eso, y la arquitectura del motor 3 es lo que hace funcionar la ruta de lectura agente cruzado. La pregunta a observar es que también la puntuación de confianza y la gestión del ciclo de vida se mantienen bajo cargas de trabajo reales. Cada sistema de memoria tiene que tomar decisiones sobre qué mantener y qué olvidar, y los valores predeterminados incorrectos producen ya sea un almacén lleno de guía obsoleta o un almacén que pierde contexto importante. Para equipos que ya ejecutan múltiples agentes en la misma máquina, esta es una herramienta vale la pena evaluar. El costo de configuración es bajo, instala, ejecuta la demo, conecta tu agente principal. Y el beneficio es que el tiempo que pasas explicando un proyecto en una sesión ya no se pierde la próxima vez que abres un agente diferente. El modelo de servidor compartido también significa que un equipo pequeño puede estandarizar en una sola superficie de memoria sin elegir un ganador entre Claude Code, Codex y Hermes. CodeGraph Context es un tipo diferente de herramienta de contexto. Donde Agent Memory almacena memorias, CodeGraph Context indexa la estructura del código en una base de datos de grafo y expone ese grafo tanto a humanos como a agentes. El diseño de modo dual es la idea clave. El mismo índice de grafo sirve 2 superficies. Una CLI donde un desarrollador puede ejecutar consultas en lenguaje natural contra las bases de código, y un servidor MCP donde agentes de IA como Claude Code, Codex, Gemini y Cursor pueden llamar herramientas que responden preguntas estructurales. La CLI te da el mismo grafo para exploración manual. El MCP le da a tu agente el mismo grafo como una herramienta invocable. El motor de indexación analiza código usando nodos 3 y TER y construye un grafo de componentes, funciones, clases, métodos, parámetros, relaciones de herencia, llamadas de funciones e importaciones. Eso significa que el grafo conoce la diferencia entre una función con el mismo nombre en la clase A y una función con el mismo nombre en la clase B. Una búsqueda de texto devolvería ambas. El grafo devuelve solo la que se está consultando. La superficie MCP es donde aparece el flujo de trabajo del agente. Las herramientas expuestas incluyen get-callers, get-calles, get-class-hierarchy y get-cal-chain. Un agente que necesita entender el radio de explosión de una refactorización puede preguntar al grafo por llamadores y llamados directamente en lugar de grepear las bases de código e intentar razonar sobre lo que encontró. En una base de código grande, la diferencia es significativa. La consulta de grafo es una sola llamada de herramienta con una respuesta precisa. La ruta de grep es una cadena de inferencias inciertas. La observación de archivos en vivo actualiza el grafo en tiempo real a medida que los archivos cambian, así el índice no se vuelve obsoleto durante una sesión de refactorización. Los bundles preindexados te permiten cargar repositorios famosos instantáneamente sin ejecutar el indexador, lo que es útil para evaluar la herramienta contra una base de código conocida. Los idiomas soportados cubren 22, incluyendo Python, JavaScript, TypeScript,
Java, C, C++, C#, Go, Rust, Ruby, PHP, Swift, Kotlin, Dart y varios otros. La amplitud del soporte de idiomas es una fortaleza real, y la base de 3 ITER es lo que hace práctico el cobertura de idiomas en lugar de una afirmación de marketing. El backend de base de datos de grafo es conectable. El predeterminado es FalcorDB Lite. KuzuDB, LadibuGDB, FalcorDB Remote, NornicDB y Neo4j también están soportados, todos disponibles a través de Dake o nativos. La elección del backend importa para las características de rendimiento y el ajuste operativo, y el diseño conectable significa que un equipo puede elegir el backend que coincida con su infraestructura de base de datos de grafo existente. El caso de uso práctico es un agente que necesita hacer refactorización no trivial o análisis de código. Sin un grafo, el modelo mental del agente sobre la base de código es una imagen borrosa construida a partir de búsquedas de texto y el contenido de archivos que ha leído recientemente. Con un grafo, el agente puede hacer preguntas precisas y obtener respuestas precisas. El grafo reduce la sobrecarga de llamadas de herramientas en bases de código más grandes donde una búsqueda de texto tendría que ejecutarse en docenas de archivos, y elimina los falsos positivos que vienen de funciones con el mismo nombre en diferentes clases. La evaluación honesta es que CodeGraph Context es más valioso para bases de código medianas a grandes. En un repositorio pequeño, el agente puede leerlo todo y la sobrecarga del grafo no vale la pena. En un monorepo grande, el grafo es la diferencia entre un agente que puede razonar sobre la estructura y uno que simplemente está adivinando. La integración con MCP es lo que lo hace usable dentro de un loop de agente existente sin cambiar cómo funciona el agente, y la vigilancia de archivos en vivo significa que el grafo se mantiene útil a través de sesiones largas de refactorización. RepoBrain es la tercera herramienta de contexto, y el planteo es que no todos los equipos necesitan el conjunto completo de características de Agent Memory. Algunos equipos solo necesitan un registro de decisiones liviano. El diseño es CLI First y local. Sin infraestructura externa, sin base de datos de grafos, sin grafo de conocimiento. Solo una forma estructurada de almacenar decisiones y patrones que un agente puede consultar en una sesión posterior. El objetivo es el recal de decisiones y almacenamiento de patrones. Cuando un agente toma una decisión sobre cómo resolver un problema o estructurar código, esa decisión se almacena para que una sesión futura pueda consultarla y evitar volver a debatir el mismo punto. El enfoque liviano es el punto. Agent Memory es un sistema completo con puntuación de confianza, gestión del ciclo de vida y un grafo de conocimiento. CodeGraph Context es una base de datos de grafos con una CLI y superficie MCP. RepoBrain es una herramienta CLI. El trade-off es profundidad de funcionalidades contra simplicidad operacional, y para un desarrollador que solo quiere que un agente recuerde, decidimos usar el patrón estrategia aquí, no herencia. El camino liviano es el ajuste correcto. El cableado específico para agentes cubre Cloud Code y Codex para integración drop-in. El registro de decisiones es la estructura de datos clave. El camino de recal es una consulta contra el registro. La ganancia en eficiencia del context window es la propuesta de valor. En lugar de rederivar una decisión cada sesión, el agente lee la decisión almacenada y sigue adelante. En proyectos de larga duración, eso es un ahorro real de tiempo. La evaluación honesta es que RepoBrain ocupa un nicho diferente a las otras dos herramientas. No está tratando de ser un servidor de memoria compartido entre agentes, y no está tratando de ser una base de datos de grafos. Está tratando de ser la herramienta más pequeña posible que resuelve el problema del recal de decisiones. Para equipos que aún no han adoptado una herramienta de memoria y quieren un punto de entrada de baja fricción, RepoBrain vale la pena. Para equipos que ya necesitan memoria compartida entre agentes o análisis de código respaldada por grafos, Agent Memory y CodeGraph Context son las opciones más capaces. Las tres herramientas juntas describen una categoría en maduración. Agent Memory es la opción broad, cross-agent. CodeGraph Context es la opción estructural. RepoBrain es la opción liviana. El hecho de que las tres existan y estén activamente mantenidas es una señal de que el espacio de herramientas para agentes está tratando la preservación de contexto como un problema real con múltiples formas válidas, no como una funcionalidad para agregar a un runtime. Eso lo cierra. OpenClass 6.1 con Borgboard, Skill Workshop y recuperación respaldada por SQLite. Cloud Code, 162 con Byte Information,
correcciones de reglas de permisos y manejo de interrupciones. O en 3.7 Max y Plus separando codificación de multimodal. Agent Memory, Code Graph Context y Repo Brain como tres enfoques diferentes para el contexto persistente en agentes de codificación. El desglose completo con timestamps, referencias de versión del harness y enlaces a los proyectos que cubrimos está en las notas del show en tobion.fitnesstee.com. Gracias por escuchar. Volveremos pronto.